Kirasai. Velada de ópera china en la izakaya. ¡Lujazo! Así que lo hemos preparado todo para que haya el verdadero ambientillo de una ópera de Beijing. El telón de fondo, la mesa y las sillas, la orquesta, ya la estás oyendo. Pero sobre todo, el té y las pipas. Palabra que esto va a ser súper divertido. Pero antes, que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la izakaya. Hoy vengo con un tema muy interesante, pero también muy complicado, del que el público occidental tiene muy poco conocimiento porque hemos visto pinceladitas por aquí y por allá, pero pocas veces se nos da una explicación amplia de lo que es la ópera de Pekín, la ópera china, la ópera de Beijing, que los chinos denominan, y perdón por destrozar el mandarín, Jinju, la ópera de la capital. Normalmente la idea que se tiene entre los occidentales es que es esa cosa en la que van vestidos de una forma muy espectacular, con las caras muy maquilladas, una música de fondo a todo volumen compuesta por platillos, tambores, instrumentos de cuerda y gente cantando en falsete. Y sí, estos elementos están en la ópera de Beijing, pero detrás de todo eso hay una tradición cultural muy interesante que hunde sus raíces casi que en el comienzo de la historia de China. Así que hoy en la izakaya pretendo hacer una micro, pequeña introducción a la ópera de Beijing. Y aunque estoy segura de que a pesar de esto habrá mucha gente que dirá, no, mira, es que yo con esto no puedo. Espero aportar algo de luz al tema y aclarar una serie de puntos que me parecen interesantísimos. Pero vayamos al origen de todo esto. Se conservan documentos sobre danzas rituales de la dinastía Zhou del Oeste, que esto es entre el 1100 y el 777 antes de nuestra era. En esos momentos la danza se utilizaba para ceremonias religiosas y festividades. Estas normalmente iban acompañadas con voces y música, y a medida que fue pasando el tiempo, se le fueron añadiendo otros elementos. La cosa de las artes escénicas empieza a despegar durante la dinastía Tang, que eso es el 618 al 907 de nuestra era, una etapa que además es considerada el culmen del desarrollo artístico en la historia de China, durante la que se funda la llamada Academia del Huerto de Perales, que estaba destinada a formar en música y danza a los miembros de la corte. El fundador de este sitio fue el emperador Xuanzong, que reinó entre el 712 al 756 de nuestra era, y por ello se le ha considerado uno de los primeros patrones de las artes escénicas. Posteriormente llega la dinastía Song, del 960 al 1279 de nuestra era, que fue testigo del surgimiento del Nanxi, o drama del sur, que alcanzó una gran popularidad en Hanzhou y que por primera vez presenta una división de los personajes en 4 principales, esquema que se mantiene actualmente y que consta de Zheng, Dan, Jing y Zhou. Tranquilidad que estos luego los voy a explicar a fondo. Durante la dinastía mongol de los Yuan, del 1271 al 1368, surgió otro tipo de teatro denominado Zaiyu, que esto se traduciría como drama de variedades. El tema está en que, como los mongoles habían abolido el sistema de exámenes para puestos imperiales que hemos visto 5.000 veces en los dramas, muchos intelectuales tuvieron que dedicarse a escribir tanto libros como obras teatrales para ganarse el pan. Y una circunstancia que podía haber sido muy triste y muy penosa hizo que esta etapa sea considerada
la edad dorada de la literatura dramática china. Les sucedió la dinastía Ming y esto representó la vuelta de los Han al poder. Esto supuso que ese teatro de variedades o zayu fuera escrito directamente por intelectuales y representado en la corte. Y además, el Nangxi, ese otro estilo de teatro anterior que había venido del sur, también pasó a ser escrito por intelectuales y eso lo transformó en algo mucho más refinado y elaborado que llamaron Chuanqi, cuya traducción literal es transmitir lo extraño. Y este estilo también empezó a ganar el interés de los miembros de la corte. Pero llega el siglo XVI y se desarrolló el Kunchu, basado en una tradición local, pero también iba tomando elementos de otros lugares. Una combinación de gráciles movimientos, hermosas melodías y un lenguaje clásico que lo convirtieron en la forma nacional y clásica de teatro. Porque es que además el Kunchu le da una gran importancia al guión. Y así, por ejemplo, conocemos al primer escritor de guiones teatrales que se llamaba Liang Chenyu y vivió entre el 1520 al 1594. Sigue pasando el tiempo y siguen produciéndose cambios. Llega la dinastía Ming y se establece el sistema de la pintura facial con una serie de patrones y colores que indican el carácter del personaje. Qué tranquilidad, que luego también hablaré de ello. Le sigue la dinastía manchú de los Qin, que va del 1644 al 1911, y aquí es donde se produce lo que realmente sería la base de lo que vemos hoy en día. Porque el emperador Qianlong, que reinó del 1736 al 1796, era un gran admirador del teatro. Y cuando llegó el momento de celebrar su 18º cumpleaños en el año 1790, las compañías teatrales cercanas acudieron a la capital en Beijing para participar en las festividades. Y la que tuvo más éxito de entre todas ellas fue una procedente de la provincia de Anhui. Como consecuencia, otra serie de compañías con el mismo estilo acudieron a la capital e interactuaron con otras procedentes de Hubei y Shanxi. Ahí se montó un juguillo creativo, un intercambio de ideas que, combinadas con el existente Kunchu, dieron como resultado el teatro de Beijing. A esta variante se le llamó Pihuang, que es una mezcla de los nombres de los dos tipos de música que incorporan. Por un lado, Xipi, ritmo de la provincia de Hubei, y Erhuang, ritmo de la provincia de Anhui. Este nuevo estilo, a medida que se fue extendiendo a otras provincias, empezó a llamarse a finales del siglo XIX Jingxi, teatro de la capital. Pero que en realidad era una mezcla de un montón de cosas, porque, por ejemplo, adaptaba el recitativo de la ópera Jinqiang de Pekín, las arias en falsete procedían de la ópera de Xinjiang en Shanxi, las melodías y el recitativo eran de la ópera Hanxi en Hubei, y los movimientos, el estilo y la música eran del Kunchu. Este tipo de ópera, a pesar de ser la más popular, tardó en expandirse por China. Por ejemplo, a Shanghái no llegó hasta el año 1867, que para colmo, allí ganó toda una serie de características propias que hicieron que haya una división entre la escuela de Pekín y la de Shanghái. Este nuevo tipo de teatro, menos refinado que el Kunchu, con una escena más elaborada, unas temáticas más épicas e incorporando las acrobacias para las escenas de batalla, llegó a su culmen con actores como Mei Lanfang, que vivió entre 1894 y 1961, que fue un Dan, es decir, un actor especializado en papeles femeninos, que contribuyó a que se conociera este arte realizando toda una serie de giras internacionales. Por ejemplo, en el año 1919 viajó a Japón. Y es precisamente durante la ocupación japonesa que el teatro entró en crisis, pero se volvió a recuperar
a partir de la Revolución Comunista de 1949, que además permitió que las mujeres volvieran al escenario. Con la Revolución Cultural, el Jinju se transformó en una ópera revolucionaria, rompiendo con todos los temas tradicionales e introduciendo temáticas propagandísticas del partido. Pero bueno, eso ya sabemos cómo acabó y afortunadamente a partir de 1980 recuperó todo su esplendor. En el año 2001 fue declarada obra maestra oral y bien intangible de la humanidad. Hecho este recorrido por los orígenes del Jinju, vamos a pasar a los aspectos más técnicos, como por ejemplo la formación de los actores. Antes de 1950, todos los actores pertenecían a alguna compañía. Bueno, que llamarlo compañía, en fin, porque normalmente eran miembros de un mismo clan con una relación de aprendizaje basada en el tema maestro-discípulo. Porque es que hay que tener en cuenta que esta gente se ganaba la vida de forma itinerante e iban adaptando las obras según el tipo de audiencia que tocara ese día y eso les exigía tener un repertorio bastante amplio. Olvidaos del tema este de una escuela, un edificio físico donde iban con la gente a aprender a ser actor. Es más, olvidaos de alguien decidiendo es que yo quiero ser actor. Esto no se elegía. Y ahora veréis por qué, pero primero vamos a ver cómo se estructuraba una compañía. En la punta de la pirámide estaba el llamado Banzu, que era el manager de la compañía. Le seguía el profesor de música, que era el que tenía el mayor estatus artístico dentro de la compañía y hacía las veces de guionista, compositor y director. Este era un poco el que enseñaba a los niños el oficio. Luego estaban los maestros, que esto no quiere decir profesores. Estos eran los actores famosos contratados por el manager. Y era el puesto al que aspiraban todos los aprendices a llegar en algún momento, porque entonces te podías marchar a otra compañía a cobrar un sueldo. Por último, los aprendices. Este grupo consistía en niños que habían sido vendidos a las compañías teatrales. Una vez vendidos, pertenecían a la compañía y su familia no podía contactar nunca con él. Es más, se llegaba a un acuerdo que estipulaba que la compañía no era la culpable en caso de muerte del niño. A partir del momento en que pasaban a ser de su propiedad, estos niños aprendían a cantar y bailar a la vez que a leer y escribir. Una situación que, claro, por un lado, si hubieran estado con sus familias originales, lo más suave que les podía haber pasado era morirse de hambre. Con esta gente, al menos las posibilidades de supervivencia aumentaban y salías con una formación, una situación muy dura, muy triste y que no se abolió hasta 1950. Dentro de las compañías había dos tipos, las Wen o civiles, que ponían el énfasis del aprendizaje en el canto, y las Wu o militares, que se especializaban en las acrobacias. Y aunque os parezca que esto podía ser un problema, en realidad no lo era porque una compañía civil podía contratar a un actor de una compañía militar y los de una compañía militar podían contratar actores de una compañía civil. No estaba grabado en piedra ni prohibido el que no se pudieran intercambiar cromos. Es más, en un principio, todos los actores eran iguales y cobraban por igual. Luego ya la cosa derivó en el actor principal, la estrella, que aún encima podía tener el lujazo de escoger a los otros actores. Bueno, que la cosa no quedó ahí, porque estos actores principales podían llegar a tener su propio entourage. Me refiero a tener en exclusiva su propio músico de jingu, que es una especie de violín, y un tambor. También personas encargadas de su ropa y utillería. Y luego, si era un papel femenino, también podían tener su peluquero personal. Esta estructura afortunadamente desapareció en el siglo XX y aparecieron escuelas profesionales que se dicen keban, ya con un sistema de enseñanza, varios profesores y la cosa más regularizada.
Ese año que os he dicho de 1950 y la abolición de todo este tipo de contratos de venta de niños hizo que se estableciera la Opera Experimental School, luego llamada China Opera School, y en 1978 China Opera Institute. Aunque es cierto que hay una serie de actores amateurs llamados Piaoyu que aparecieron durante el reinado del emperador Qianlong, el fan del teatro, y que solían ser grupos de diletantes, a veces incluso mejor formados que los actores, pero que simplemente estaban interesados en estudiar el estilo de la ópera de Beijing. Este tipo de grupos todavía existen a día de hoy y se reúnen en unos sitios que se dicen piofang, y allí pues unos proporcionan la música, otros cantan, otros simplemente miran. A la definitiva es un club cultural. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿cuándo, cómo y dónde se representaban estas obras? La respuesta a la primera pregunta es muy fácil porque las obras comenzaban al mediodía y continuaban hasta el anochecer. Tened en cuenta que el tema iluminación artificial, como que no. Así que había que aprovechar el máximo de horas de luz solar posibles. Los templos también aprovechaban las festividades para montar obras teatrales, y luego estaban las tanhui o representaciones privadas. Esto empezó a ponerse muy de moda a partir de la dinastía Ming hasta 1949. Y es que podías tener una familia con un montón de dineros que para la celebración que fuere contrataba una compañía teatral que montaba la representación en la casa familiar. Yo qué sé, pues por ejemplo, podían tener una boda y entonces contrataban a la gente esta y se podían pegar un día o medio día allí representando solo para esta gente. La ventaja es que al tratarse de un público reducido y selecto, las condiciones eran mucho mejores y claro, las compañías preferían esto. Aparte que el lugar era muchísimo más limpio y acondicionado, y la selección de obras, al tratarse de un público que estaba muchísimo más formado, era más cuidada. Iban un poquito más a la cosa de la calidad. Además, podía darse el caso que alguno de estos que pagaba la representación privada decidiera que quería participar junto con los actores veteranos y de renombre. Y esto podía salir bien o podía salir muy mal. Pero como la cosa ha quedado en el círculo privado de la familia, pues mira. Y hay que tener en cuenta que aún encima esto era en medio de un fiestón. Que la gente estaba por allí comiendo, bebiendo, charlando, el follón, los niños corriendo por allí, las mujeres que también podían asistir detrás de un biombo. Tened en cuenta que estas representaciones con follón alrededor no eran la excepción, eran la norma. Los teatros, entre comillas, antes de 1950 se llamaban Xiyuanzi, traducción patio de ópera. Durante el periodo Qin, los Xiyuanzi se llamaban patios del té, porque es que ibas allí a tomar el té con pipas o cacahuetes. Esto lo hemos visto ya en algunos C-dramas, ese edificio de 2 plantas con un patio central. En la parte de abajo, lo que sería el patio de butacas, en realidad hay un montón de mesas. Y luego en la parte de arriba una serie de balcones que estaban destinados para la clientela de mayor nivel o para las mujeres. Fijaos que en algunos C-dramas sale como la chica sube arriba para ver la cosa esta teatral mientras está poniéndose ciega de pipas y té. Que por cierto, de ahí viene la expresión esta de los comedores de pipas a cuenta de la gente que le va el cotilleo de la cosa entre actores y bla, bla, bla. Y como las obras duraban entre 10 a 12 horas, cuando la cosa iba a comenzar se sacaba un cartelito afuera, hoy representando tal, y solo se pagaba hacia las escenas finales de la obra. El resto del día era gratis. Bueno, gratis. A ver, pagaba la consumición. Porque a estas obras les pasa un poco como al kabuki. La gente lo que quiere ver es las escenas famosas, las escenas que motivan. Y los espabiladísimos dueños de las casas estas de té
El resto les daba un poquito igual, pero cuando llegaba al meollo, no. Aquí entras pagando. Luego estos locales fueron conocidos como teatros al estilo antiguo. A mediados y finales del siglo XIX, el número de Sillancí aumentó considerablemente y se encontraban en un distrito comercial muy popular al sur de la puerta Tianmen. Luego, durante la época de la República, que eso va del 1911 al 1949, se llamaron simplemente teatros y tenían el aspecto de cualquier teatro occidental. Esto hizo que el número de Sillancí se redujera bastante, pero aún queda alguno en ese distrito de Beijing. La distribución del espacio en ese tipo de establecimientos es muy interesante y podría recordaros un poco a nuestras corralas. El escenario está al fondo, 3 de sus lados se prolongan hacia donde están los espectadores. El cuarto serían las bambalinas y está cubierto por una tela enorme con 2 aperturas, una a cada extremo, que son las zonas de salida y entrada de los actores. El escenario como tal estaba construido con planchas de madera, en un primer momento no tenía absolutamente nada, luego le incorporaron alfombras para que los actores que hacían acrobacias no se lastimaran. El espacio es bastante pequeño. Delante del escenario solía haber 2 columnas de madera donde se colgaban carteles con las alabanzas acerca de la compañía, un poco para hacerse publicidad, ¿no? Y bajo el escenario el suelo era de tierra, después fueron ladrillos y luego cemento. Los espectadores, ya os he comentado antes que en la parte de abajo estaba todo lleno de mesas. En un primer momento estas eran oblongas y con los bancos que se miraban entre sí, no hacia el escenario, porque la idea era facilitar las conversaciones. Hasta el año 1914 no se pusieron bancos con respaldo mirando hacia el escenario. Por supuestísimo, hombres abajo, mujeres arriba, ya os lo he explicado. Hasta 1931 no se pudieron sentar juntos y al fondo de la sala había una mesa que se le llamaba el asiento de la supresión, donde se sentaban los guardas armados contratados por el dueño para mantener la seguridad en el local. En todos los sitios cuecen habas. Si ya de por sí estos teatros, entre comillas, tradicionales nos parecen diferentes, el escenario propiamente dicho no se queda atrás, porque el mobiliario consiste en una mesa y 2 sillas. Punto. Además, para todo. Lo único que más o menos nos dará una clave de dónde están los personajes será lo que dicen los propios personajes, los gestos y la mímica que hagan los personajes y las telas que cubren esa mesa y esas sillas. Todo lo demás lo tiene que hacer el espectador con su imaginación. Esto lleva a una inventiva muy particular a cuenta de esas mesas y esas sillas. Primero, el significado de los colores de las telas. Si es rojo, es la casa de un oficial. Si es azul o verde claro con bordados de orquídeas, es un estudio o una oficina. Si es color verde oliva, es la casa de un personaje anciano. Y si es amarillo con dragones bordados, entonces es un palacio. Pero la cosa no se queda ahí, porque también depende de la posición de la mesa y las sillas. Las sillas detrás de la mesa indican una ocasión solemne. Puede ser la audiencia de un emperador, la sesión de un oficial, un general dando órdenes. Lo que pasa que para las escenas de la Sala del Trono normalmente se ponen unas hileras de sirvientes a ambos lados, pero sí, es cosa institucional. Las sillas delante de la mesa lo que nos están indicando es la casa de alguien. Si las sillas están a ambos extremos de la mesa, entonces es una vivienda privada donde se puede conversar. Una silla sobre la mesa puede representar una montaña, un barco o un puente. La mesa sola puede también simbolizar una cama, si se le añaden una serie de telas, un lugar donde uno se apoya para observar algo a lo lejos desde gran altura, o también una nube. Ya puestos, es cosa de la imaginación. Una silla solitaria colocada en el extremo del escenario simboliza un precipicio. Aunque bueno, las sillas también pueden ser utilizadas como arma.
Puertas no hay, el actor hará el gesto de abrirlas. Si algún personaje tiene que ir a caballo, entonces el actor sale con una fusta y eso ya es que va a caballo. Si los personajes van en barco, entonces el marinero llevará un remo. Y si la escena requiere que haya comida, que haya bebida, se sacan los objetos que normalmente los contienen. Es decir, bandejas, platos, cubiertos, vasos, jarrones, teteras. Pero los personajes, cuando vayan a hacer alguna de esas acciones, comer o beber, se cubrirán la boca con la manga. Porque además se consideraba de mala educación el ver, comer o beber a alguien. Para las escenas de batallas se deja el escenario completamente vacío porque es que necesitas el espacio para todas las acrobacias que se van a montar ahí. Y como no lo puedes llenar de gente, la clave está en la ropa que lleva el personaje. Y esto también lo hemos visto 1.000.000 de veces porque es que es una imagen muy impactante y yo creo que es la imagen de la ópera de Beijing, porque es que estéticamente queda genial. Y es ese actor o actriz con un montón de banderas en la espalda. Bueno, pues que sepáis que cada una de esas banderas representa 1.000 soldados de a pie y 10.000 jinetes. Así que poneos a hacer las cuentas. A veces con este tema de representar batallas sí que se ponen algunas telas con una decoración en el telón ese de fondo que tienen siempre. Consisten en unas banderolas cuadradas que si llevan la imagen de agua están representando una batalla naval, si es fuego, un incendio y si son negras representan el viento. Además de los actores, en el escenario también está la orquesta, que esto es muy diferente al tema de los teatros occidentales. A veces están colocados en un lateral, otras veces están detrás de la cortina esta de fondo, y el grupo está dividido en 2 secciones. La primera es Wenchan, cuya función principal es acompañar a las canciones, y está dirigida por un instrumento de cuerda llamado jinghu, que es un violín propio de este tipo de ópera. El resto lo componen instrumentos como el yueqin, que es una mandolina con forma de luna llena, y la pipa, que es el laúd de 4 cuerdas, que creo que en algún C-drama lo habréis visto. Y si no, os recomiendo que os veáis Dream of Splendor. Como os he comentado antes, si llegas a ser un actor famosísimo, puedes permitirte el lujazo de tener tu propio jinghu, que solamente aparece por allí cuando tú entras en escena. El resto que tenga el que le dé la gana. Y la otra sección de la orquesta se llama wuchan y su función principal es acompañar a la actuación, es decir, el recitativo, el baile, las luchas acrobáticas, los cambios de escena. Están un poquito ahí para crear atmósfera y montar follón. Porque es la parte musical un poquito más estrepitosa, pongámoslo así. Y eso es porque la mayoría son instrumentos de percusión, tambores, palillos, gongs, cimbales. Y en este caso, el que dirige al resto de la orquesta es el tambor. La idea de que monten tanto ruido es para atraer la atención. Recordad que esto es en un sitio donde la gente está hablando, bebiendo, saludándose, entrando y saliendo. Si no montas el follón, no se van a fijar en que estás tú en el escenario. Y esto es exclusivo de la ópera de Beijing. El kunchu, que es una cosa como más refinada, más de salones privados, ese no tiene este estilo de música. A la definitiva, se considera que el éxito de una ópera depende en un 30% de lo que pasa en escena y en un 70% de la música. Porque para los chinos lo importante no es tanto la puesta en escena, sino la música y la canción. Por eso podréis ver a muchos chinos que cuando van a estas cosas de ópera de Beijing, cierran los ojos porque lo que quieren es escuchar la música. Música que, por cierto, no está compuesta por ningún músico. Las canciones que escucháis siguen unos esquemas básicos y la partitura está escrita en ideogramas. Olvidaos de la notación musical. Los 2 esquemas o melodías principales son el xipi, que es un tipo de música vivaz, rápida, vigorosa,
y esta se utilizará para expresar momentos de felicidad, momentos de agitación, momentos de rabia. Y la otra, el huang, que es así como más suave, profunda, calmada, y se utilizará para representar sentimientos mucho más profundos, tristeza, melancolía. De estas derivarán todas las demás, dependiendo de lo típico, el tempo, la duración del fraseo y, bueno, lo que requiera la obra teatral en cuestión. A ver, con respecto al fraseo, por ejemplo, se supone que el estándar es de 5 a 7 palabras. Pero luego hay modalidades como el siping, que son frases de duración irregular, el gao bozi, que es un tono más alto que se usa para indicar un estado de ánimo excitado y que además procede de otro estilo de ópera típico de Shanxi. El kunchu, que ya lo hemos comentado antes, que es para sentimientos más sutiles. El bangxi, que procede de Henan y es un estilo suave, muy melodioso, que suelen utilizarlo los actores que hacen papeles femeninos. Y otro que también se utiliza mucho es el chuichang, que es una melodía acompañada por una flauta. Así que ya veis que no es tanto lo que hace el actor como todo lo que le acompaña, principalmente música, que además os podrá gustar más o menos, pero es omnipresente y va a marcar el estilo de actuación del actor. Cuando sale al escenario, a veces ha comenzado ya la acción detrás de la cortina. Esto también suele pasar con el kabuki. El actor dice una frase fuera de escena y no sale hasta que no oye los aplausos del público. Es más, puede incluso comenzar a bailar antes de entrar. Por cierto, que la cortinilla esa que hay no la levanta él, la levanta uno que está tanto al entrar como al salir. El actor aparece en el escenario y camina desde la puerta de entrada dibujando una curva imaginaria sobre el escenario. No es yo salgo y ya está. Llega hasta el centro y se marca una pose que se llama liangxiang. Esto es misma dinámica que el kabuki, pero sin el pasillito este. En ese momento, pues claro, el público gritando, aplaudiendo, de todo. Aunque no es el único momento en el que el público grita cosas. Si les gusta mucho la actuación, ya veréis cómo enseguida escucháis mucho jao por todas partes. Además, el buen hacer de un actor se mide por 4 cosas básicas. La primera es el canto, porque cada papel en la ópera de Beijing tiene una tesitura distinta. Y además no es exclusiva de un actor determinado. Normalmente cuando inician su aprendizaje estudian todos los papeles. Es muchísimo después, según rasgos faciales, según capacidad a la hora de cantar, según la capacidad de recitativo, entonces es cuando les asignan un papel en concreto. Para colmo, cada escuela está especializada en un estilo de canto. No es lo mismo uno que ha estudiado no sé dónde, uno que ha estudiado no sé qué, uno que se... ¿Mejores o peores? No os lo sé decir porque yo es que a ese nivel no estoy. Pero se supone que si logras distinguir las escuelas, los estilos, las cosas, las variantes, entonces es cuando logras por fin ser un diletante de la ópera de Beijing. Yo, si alguien de la izakaya lo ha logrado o lo logra, por favor que contacte conmigo y me enseñe. Porque yo para estas cosas soy nula. El segundo básico es el recitativo, que se llama Nian. Aquí es donde te cuentan la historia. Y aunque no lo parezca, precisamente es esto lo más difícil en una ópera china. Porque es que está en un dialecto de Beijing que se llama Jinbai, súper antiguo. Ni siquiera los propios chinos lo entienden. Necesitan que les pongan subtítulos en unas pantallitas en los laterales. Y es un estilo de recitativo muy quisquilloso con la respiración y la pronunciación. Si ya de por sí el mandarín básico del día a día, ese que por fin regularon después de Mao, ya es complicadito con los tonos, imaginaos este. Su aprendizaje precisa de una preparación absoluta.
Y el cuarto punto, así como más físico, son las acrobacias. Esto casi que es más cercano a las artes marciales. Tienes que meterte mucha caña. Vale que las peleas son estilizadas, no sean de leches así a lo vivo. Pero teniendo en cuenta lo que os he dicho antes del estilo de ropa que llevan con las banderolas esas, son un montón de kilos a levantar en el aire, que conste. Y recordad lo que os he dicho antes, representaciones de entre 10 y 12 horas. Esta gente estaba curradísima. A ver, ahora ya no es la cosa así. Las obras antiguas eran una mezcla de canto, baile, pero ahora o es una cosa o es otra. Habrá obras que son así como más para el canto, otras que habrá más recitativo y otras que estarán todo el rato pegando botes por el escenario. Porque en realidad son trozos, escenas famosas de otras obras más largas. La gente ya llega allí sabiendo cómo acaba todo, ya saben de qué va el rollo y están allí para disfrutar del espectáculo en sí. Se dice que un actor de la ópera de Beijing tiene que alcanzar los 3 ámbitos: ser preciso, ser hermoso y tener un encanto que permanece. Actores cuyos personajes están siempre dentro de 4 categorías con sus correspondientes subdivisiones dependiendo de la edad y la calidad de actuación. A esto hay que añadir que los personajes en la ópera china a veces van a realizar una serie de monólogos que en realidad es un diálogo interno y es simplemente para que la audiencia sepa qué es lo que le está pasando por la mente al personaje. Además, lo que están proyectando en escena los actores es un ideal a través de diferentes técnicas de movimiento y de calidad vocal. El énfasis no está en la particularidad que tú le aportes al personaje, sino en cuánto clavas el esquema de ese personaje. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que no son estereotipos. Es un modelo, es un esquema, pero luego tendrá de fondo la naturaleza o el carácter del personaje. Lo que pasa que eso no lo decide el actor, eso está. Pero vamos a explicar un poquito los 4 tipos y así os haréis una composición del lugar más clara de lo que es esto. En primer lugar, el Sheng, S-H-E-N-G. Normalmente son intelectuales, funcionarios, miembros de la corte, jefes de un clan, hombres dignos, que no tienen por qué ser miembros de la élite, también pueden tener un estatus inferior, pero seguirán siendo merecedores del respeto del resto de personajes. Las obras en las que intervienen suelen ser en plan el tipo enfrentándose a numerosas dificultades, pero sin perder la compostura. Un héroe maduro, un héroe con una ética inamovible. Un héroe que inspira respeto. Como siempre en la ópera china, irá vestido y maquillado de una determinada manera que nos permitirá reconocerle de inmediato. Va a vestir ropas formales, llamadas pi, o de la corte, llamadas man, con una cosa que se llama mangas de agua o shui xiu, que esto es una prolongación de tela blanca que sale de las mangas, súper larga, que en este caso hace como una especie de sobremanga. El calzado son unas botas con una suela alta que se dice hou-di shue y un gorro de tela. Respecto al maquillaje es el tono de piel normal y una especie de colorete de color melocotón alrededor de los ojos y entre las cejas. Estos además acentuados con lápiz negro. El conjunto se completa con una barba larga dividida en 3 partes llamada sanliuran. Y el énfasis de su actuación se centrará en el canto, la recitación y la danza. El Sheng a su vez tiene diferentes subtipos. El primero es el hombre maduro o Lao Sheng, con una subdivisión que sería el Wu Lao Shen, que es el general maduro con experiencia, que tiene la misma pinta que el Lao Shen, que es el que os he descrito antes, pero este lleva armadura, Cao, y casco en vez de sombrero, que se dice Kui. Al contrario que el básico, este sí que reparte leches. La siguiente subdivisión es el Xiao Sheng, pero es menor de 30 años y puede estar soltero o casado recientemente. Este es al que yo llamo el guapo, porque es que además muchas de sus características me recuerdan a los protagonistas de muchos dramas.
Su aspecto en escena también es muy concreto. Sin barba, viste ropas informales, que se llama sueci, con tonos pastel, bordados con flores, mangas de agua, las cosas estas largas blancas, tocados sencillos, no lleva unos sombreros así como muy espectaculares, y botas con plataforma. El maquillaje es un poquito más pálido que el personaje anterior y el colorete va desde la ceja a mitad de la mejilla y entre las cejas. Por supuestísimo, ojos y cejas perfiladas con lápiz. Su actuación también estará centrada en canto, recitado y danza. Este también tiene sus propios subtipos dentro del héroe más joven y uno es el Wen Xiaosheng, que esto es un héroe pero de la parte de la sociedad civil. Me refiero a príncipes, intelectuales, dandis, amantes. O sea, dentro del guapo, el más guapo. Este es el que queremos ver todas. Y luego el Wu Xiaosheng, que estos son jóvenes generales, así como muy valientes. Que estos van vestidos de una forma un poco más aparatosa, con la armadura esta cao, botas con plataforma, y del casco Okui salen dos plumas así muy largas, que se llaman linzi, que le dan más espectacularidad a todo el conjunto. Hay otros dos relacionados con el Xiaosheng que tienen unas particularidades muy determinadas. Uno es el Chankao Wusheng, que simplemente es por el tipo de armadura que lleva, que es un poquito más larga. Y luego el Duanda Wusheng, que este es el típico bandido. Este está dentro de la cosa criminal. Claro que también a veces pueden ser personajes sobrenaturales. Todo eso dependerá de la pinta que lleve el actor. Si es un bandido, el tipo de ropa será muy sencilla y bastante más ajustada, porque es que va a hacer un montón de acrobacias y piruetas. El segundo tipo de personaje es el Dan, que estos son los personajes femeninos. Ha habido etapas en que las mujeres podían representar estos papeles, ha habido otras etapas en las que tenían que ser hombres. En la actualidad las mujeres se han incorporado a esto. Las subdivisiones dentro de los Dan son Lao Dan, que esto es una mujer madura, una mujer mayor, una abuelita. Te puedes encontrar una emperatriz viuda, una abuelita pobre, cosas de estas. La edad no se indica ni por la postura, ni por el tipo de voz que saquen, ni nada de esto. Simplemente porque llevan un bastón, van un poquito más inclinadas, los movimientos tal vez son un poquito más medidos, pero cantan y recitan con la voz totalmente normal. Y el maquillaje ni les hace arrugas ni les hace nada. Es simplemente el tono natural de la piel. A lo máximo que llegan es a ponerles el pelo canoso, que va recogido así en un pequeño moño encima de la cabeza, y en la frente llevan enrollado un pañuelo, una pieza de tela. Esta pinta la saca la abuela del C-drama The Story of Wazi. Además es que con todos los elementos. El vestuario de este personaje, una chaqueta hasta las rodillas, mangas de agua, una falda llamada chenchun y zapatos con poca suela. La siguiente subdivisión en los papeles femeninos es la chinji. Esto es una mujer joven o de mediana edad, honesta y honrada. Educada siempre dentro de las normas sociales, y su nombre viene del color de la ropa que llevan, chin, que se supone que es el tono del cielo al anochecer. Y es una mezcla de azul oscuro, verde y negro con los bordes en azul. Este tipo de personajes son emperatrices, mujeres nobles, hijas piadosas, esposas leales, amantes en apuros, mujeres enfrentadas a algún tipo de tema, algún tipo de problema, que tranquilidad que se solucionará para bien al final de la obra. El tipo de maquillaje que llevan se acerca mucho al que vimos en el Wen Xiaosheng, el héroe este civil guapo, muy guapo. O sea, este es el correspondiente femenino. Y estas son las que te sacan la voz esta de falsete. La ropa ya la he comentado un poquito antes, esa especie de casaca hasta la rodilla, mangas de agua y una falda larga que se dice de los 100 pliegues. Los zapatos planos y el peinado muy elaborado y con joyas. La siguiente subdivisión es la huadan o coqueta.
Esto es un personaje ligero, cómico, con un lenguaje gestual muy vivaz en contraste con las anteriores y que en ocasiones están al borde de lo decoroso. El maquillaje es como el de las anteriores. El ropaje es bastante bonito y elaborado, a pesar de que es un estatus inferior. Y llevan la típica chaqueta corta, sin las mangas de agua. Y en la parte de abajo dependerá. Unas veces será falda, otras veces pantalón. El último subtipo femenino, yo soy muy fan. Y me refiero a la guerrera, Wu Dan. Traje corto, chaqueta militar, falda y pantalón. Le añaden una especie de faldones laterales y botas planas al tobillo, que eso se llaman pequeñas botas bárbaras, Xiao Manxue. También puede darse el caso de que sean guerreras a caballo o amazonas, y entonces se las llama Daomadan. Pero normalmente son guerreras en solitario, entrenadas en artes marciales. Aún encima se enfrentan ahí en escena a 4 tíos a golpe de espadas o de palo. Que todo muy espectacular. Ole ella, ole ella. Hubo un momento determinado que algunos de los actores Dan, entre ellos el famosísimo Mei Lanfang, se juntaron y crearon una categoría nueva que se decía Huasang, que era una combinación de características de todos los anteriores. La idea detrás de esto era crear personajes un poquito más complejos, pero en la actualidad no se usa tanto. La tercera categoría son los Yin, que estos son los más espectaculares. Estos son los que te venden los llaveritos, estos son los que te venden las tarjetitas con las imágenes, estos son los que te venden el imán de nevera, estos son los que te venden la máscara, que son los que van con la cara pintada y que también se les suele llamar Hualian, que significa cara de flor, por los diseños que llevan en el maquillaje. Estos se distinguen por su grandilocuencia. Estos son pura fuerza. O bueno, hay veces que poderes mágicos. Y su presencia en el escenario es pura energía. El aragoto del kabuki bebe directamente de estos. Normalmente representan guerreros feroces, jueces incorruptibles, oficiales leales. Pero cuidado que también se pueden ir al otro espectro de la cosa y ser funcionarios corruptos, bandidos y en ocasiones seres sobrenaturales. El rollo de llevar maquillaje es para mostrar la personalidad del personaje. Nos está dando un montón de claves sobre su moral, sus pensamientos internos y va a haber tantas variaciones como personajes os podáis imaginar. Porque cada uno tendrá su pequeño rollo, su pequeña distinción, su pequeño detalle. Para colmo, el físico que se busca en estos actores es que sean muy corpulentos y con la cara ancha. Aunque bueno, también eso se puede suplir a base de ropaje, vestuario y maquillaje. La subdivisión es Zheng Yin, que es el primario, Da Hualiang, que eso se traduce como gran cara pintada, que dentro de estos puede haber uno que se dice Heito, que es cara negra. Tong Chui, que eso se traduciría como martillo de cobre, porque es que suele llevar un cetro. Fu Yin o Yasi Hualian, que es el yin secundario. Es decir, hacen papeles secundarios en los que se requiere hablar y actuar. Y luego el Wu Yin, que este es el yin militar. Estos van a ser los que se van a dedicar a repartir leches. Lo mejor de estos personajes es que nada está escrito en piedra con ellos. Y me refiero tanto a maquillaje como a ropa. Todo va a depender del personaje, de la escena, de la historia. Lo único que va a permanecer con este tipo de personaje es su grandilocuencia y su fuerza. Estos personajes son puro espectáculo y no me extraña que sean de los más famosos dentro del repertorio de la ópera china. La aplicación del maquillaje en sí es con los dedos porque eso es la forma tradicional. Además, en según qué personajes, esos colores van mezclados con aceite para que brillen aún más. Y como os he dicho antes, al no estar la cosa tan regulada, hay maquillajes que pueden ser exclusivos de ese actor para ese personaje. En todo caso, la cosa así como más estándar es que el color rojo representa lealtad y rectitud, que el negro representa a alguien bruto y simple,
que el azul es valentía y orgullo, que el blanco indica traición y complot y que un punto blanco en el centro de la cara es un personaje con un estándar moral bastante bajo. Pero vamos, esto es una especie de cosita básica que no siempre es así. Por último, el cuarto personaje y uno de los que más fans tiene es el Chou, que esto es el personaje cómico. Aquí van englobados magistrados ineptos, mujeres pesadas, sirvientes. Normalmente son personajes divertidos y optimistas. Pero cuidado porque no tienen por qué pertenecer a un estatus social concreto. Te puedes encontrar desde emperadores a pordioseros. El ideograma que se utiliza significa también feo. Y esto se traslada al maquillaje, que consiste en un punto blanco enorme en el centro de la cara. Porque se supone que con esto haces que el personaje parezca más débil y mucha gente a este tipo de maquillaje le dice tofu, es decir, cara de tofu. Para colmo, si para elegir un actor que representara un yin se buscaba un tipo corpulento, cara ancha, bla, bla, bla. Si para interpretar a un Zen se buscaba a alguien con una pinta, una prestancia, una presencia, y para un Dan se buscaba a alguien muy guapo, para el Chou se buscaba a alguien con una tara, con un defecto, que fuera feo ya de por sí. Si a esto le añadimos el maquillaje este raro ahí con el punto este en medio de la cara y luego una serie de ropas con unas formas extrañas, con unas barbas que normalmente tienen un corte irregular, pues ya rematamos el conjunto. Curiosamente son los actores que más juego dan en escena porque pueden improvisar y pueden dirigirse directamente a la audiencia. Es por eso que el énfasis a la hora de su formación se pone en el habla y la danza. Y a pesar de que nunca son los protagonistas, sin embargo son los más recordados por la audiencia. Las subdivisiones son Wenchou, que es el Chou civil, sirvientes, leñadores, barqueros, camareros, en definitiva la clase trabajadora. Luego el Wuchou, que es el Chou militar. Y por último el Kaidan o Choudan, que es el personaje femenino cómico. Que aquí podéis meter las hermanas feas, casamenteras y mujeres poco dignas. Los ropajes de todos estos, insisto, siempre van a ser versiones trastocadas, versiones extrañas de sus correspondientes más serios. Eso lo que favorece es que puedas hacer unas mezclas rarísimas y que te puedas ir de la olla a la hora de vestir a un show. Por último, todos estos personajes intervienen en unas obras que son de autor anónimo. En la gran mayoría de casos están basadas en historias ya existentes y han ido evolucionando con el paso del tiempo, pero también con la intervención de los propios actores. Porque es que el guión es una serie de ideas. Hay muchísimas menos palabras que en un guión occidental. Es decir, la esencia de la obra está en escena. Cuando el actor interviene, cuando le añade los gestos, cuando le añade los movimientos, su forma de cantar, su forma de recitar, su forma de moverse. Registradas hay entre 4.000 y 5.000 obras, pero a día de hoy solamente se representan 480. E insisto, no siempre completas. Como os podéis imaginar, todas las historias están relacionadas con valores del confucianismo. Los personajes buenos son premiados, los malos son castigados. A veces hay una mezcla de budismo y taoísmo por ahí. Muy pocas tragedias. Casi todas las obras incluyen algo de humor y suelen tener final feliz, lo que pasa que dentro de los estándares del confucianismo y bueno, en fin. Las temáticas, pues sacadas de leyendas, de mitología, de novelas históricas populares, de romances, historias que se hicieron famosas y que la gente conoce. Las tres grandes obras que sirvieron de inspiración son El romance de los tres reinos, Los forajidos de las marismas y Viaje al oeste. Esos son los tres clásicos por excelencia. De leyendas, una que habréis oído 1.000 millones de veces, La leyenda de la serpiente blanca. En épocas posteriores sí que se fueron añadiendo nuevos temas. A partir de 1930 se empezaron a escribir nuevas cosas.
y continuaron después de la creación de la República Popular China. Luego ya las cosas esas raras con temáticas políticas durante la Revolución Cultural. A la definitiva ya veis que la ópera de Beijing tiene también una influencia temática y de creación de personajes en los C-dramas actuales. Un ejemplo de show de manual lo tenéis en el sirviente del protagonista masculino de Princess Royal. Vale que no va con el maquillaje, pero la actitud, las cosas que dice, los gestos, están muy cercanos a ese modelo. Los guapos que os voy a decir que no sepáis ya. En fin, espero haberos aclarado las ideas y espero haber despertado un poquito vuestro interés por este tipo de teatro, que parece que voy a estar aquí siempre hablando de kabuki, pero no. Aunque bueno, tengo unos cuantos programas yo por ahí de esto. Pero lo mejor para escucharlos es suscribirse o seguirnos. Si ya lo estáis haciendo, pulgares, estrellitas, corazoncitos, comentarios. Recordad que tenemos una página web bien sencillita, izakayapodcast.com. Allí encontraréis enlaces a nuestras redes sociales, Discord, canal de YouTube y si las tecnologías no se os dan bien, tenemos un email, laizakayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. ¡Yane! Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu.